Dígale que ya puede hablar. Ellos tienen apagado el micrófono de ellos. Sí, está apagado. Ahora para que pueda compartir pantalla. No. Ya tiene permiso. Ok. Ellos están apagados allá. No Buenos tienen. días, venerable maestro. Parece que su micrófono todavía está en silencio. Habría que activar el micrófono para poder escucharlo. No, está pesado. No. Ellos tienen que sacarlo del silencio ellos mismos. Tienen que sacarlo del mute. Ya. Ahora sí. Ahí está. Pero igual no tiene micrófono. No, hay que active el micrófono. Sí. ¿Cómo se llama? Para las preguntas. No. Para. Ya. Escuchamos porque tiene el micrófono. Ya lo ya está. Ah, ok, ya. Ok, listo. Siéntese, mi doctor. Siéntese. Póngase cómodo. Hola, hola. Compartí el audio de aquí a la. Como adelante. Dígale que no escucha. Hola. Mucho gusto, hermanos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Paz inverencial. Paz inverencial. Eso indica que nos están escuchando y aquí también los estamos viendo, escuchando y sintiendo bastante bien. Muchas gracias. En virtud a que nos hemos podido comunicar nuevamente, reciban ustedes reiteradamente nuestro saludo muy cordial y fraternal, distinguidas damas y apreciados caballeros, hermanas y hermanos. Queremos en esta maravillosa oportunidad que la vida nos brinda expresar ante ustedes nuestros más altos sentimientos de obediencia, de acato, de respeto a nuestro venerable maestro Samael Aún Weor, Kalki Avatara de la nueva era de Aquarius, gran científico nuclear, por supuesto, egresado de la Escuela Faraónica de Egipto, de donde, por la gracia de Dios, ha nacido en aquellos tiempos este gran maestro. Y dicho por él mismo, ha logrado la inmortalidad a través de una momia viva que él tiene, en la cual en este momento está haciendo la misión.
haciendo de nosotros, sus discípulos, el honor más alto que pueda una persona lograr: estudiar bajo la dirección de alguien que ha logrado una estatura espiritual, científica, nuclear, como la del maestro del Buda Maitreya. Quiero participar con ustedes, o mejor, hacerlos partícipes de esta reunión donde vamos a citar con mucho cariño y con mucho respeto algunos postulados de nuestro venerable maestro que son de gran importancia para la comprensión de su doctrina y para el trabajo propiamente dicho de sus discípulos, de sus estudiantes, como es el caso de nosotros. Así que, mis hermanas y mis hermanos, misioneras, misioneros, instructores, sacerdotes, ISIS, obispos, directivos de los comités de enseñanza que en este momento están en los Estados Unidos, nos es muy grato poderles expresar a ustedes la doctrina samaeliana, presentarles a ustedes esta foto de nuestro maestro, a la cual quisiera que le tomaran ustedes una foto a su vez con sus cámaras de teléfono, en el caso que así lo quieran. Vamos entonces a entrar a estudiar un poco al venerable maestro Samael, ya que él nos enseña en primer lugar a eliminar el ego. Por lo tanto, consideramos que esta es la doctrina del Padre. Eliminar el ego es un trabajo de estilo, ya que hay que descubrirlo. Hay necesidad de estudiarlo. Hay necesidad de analizarlo. Luego hay que llegar a la comprensión de lo que es en sí esa fuerza bipolarizada en forma negativa en nosotros, de ira, pereza, gula, lujuria, envidia, codicia, vanidad, orgullo, prepotencia y todos los demás elementos que son de un manejo muy interesante. Y el maestro, en su libro Psicología Revolucionaria,
ha sintetizado esta labor. La ha continuado en el libro La Gran Rebelión. Y por supuesto que la ha redondeado en el libro La Didáctica del Autoconocimiento, que estoy recomendando a nuestros hermanos en general que quieran avanzar en este primer factor de la revolución de la conciencia. En esta que es la doctrina del Padre de todas las luces, ya que Él es el que ordena la muerte del ego, ya que Él le ha pedido a la bendita Madre que nos auxilie en el mundo psicológico y por ende en el mundo de la materia, en el mundo mental, para ejecutar estas labores. Estos estudios requieren de mucha paciencia, de mucha tenacidad, porque vamos a ir avanzando. En el punto 2, nuestro gran maestro nos enseña a nacer. Esta es la doctrina del Sacratísimo Espíritu Santo, dador de vida en abundancia. Es de hecho que se necesita que haya comprensión muy honda y profunda de la psicología para poder comprender lo que es la sexología, para comprender lo que es la fuerza sexual del Espíritu Santo. Que el Espíritu dador de vida, porque este nacimiento debe ser objetivo siempre y cuando haya un auténtico estudio sobre lo psicológico. Podríamos considerar utópico para un estudiante que quiera medirse al nacimiento segundo de agua y de espíritu, si no tiene la psicología suficiente, el conocimiento adaptado a la conciencia, porque cometería grandísimos errores. Uno de ellos es formar un centro de doble gravedad, es decir, desarrollar el Hanasmusen de segundo, tercero, tal vez cuarto grado. Esto lo conocemos nosotros y lo queremos evitar, no solamente nosotros, sino en el resto de nuestra hermandad, de los discípulos gnósticos, en los instructores gnósticos, en los sacerdotes, en las ISIS,
en los misioneros de todo rango, para que este segundo aspecto sea prudente, objetivo, de gran importancia en el camino de la iniciación de cada uno de todos ustedes, de todos nosotros. Allí les presentamos unas diapositivas muy interesantes que permiten leer donde no se ha escrito. Esa paloma blanca del espíritu es la que ronda a la pareja cuando ha blanqueado las aguas puras de vida. Y esa jerarquía que ustedes ven allí en medio de la pareja gnóstica no es más que las órdenes y las presentaciones del Padre para cada uno de los iniciados. Vamos a pasar al punto 3. Punto 3. El maestro nos enseña a practicar el sacrificio. Esta es la doctrina del Cristo. Ya que el Cristo es una fuerza, no una persona, que representa al Hijo. Cuando aprendemos que todos nosotros estamos en el camino de las grandes responsabilidades y también de las grandes iniciaciones esotéricas, sabemos que el Cristo nos pide lo que Él siempre da: sacrificio consciente y padecimiento voluntario. Esto indica para nosotros que tenemos una gran oportunidad, ya que la venerable Logia Blanca tiene muy en cuenta a quien entrega la doctrina después de encarnarla, y tiene muy en cuenta a quien encarna el que la envió para poderle enseñar a sus hermanos. Esto tiene de ancho, de largo, de profundidad, que cada uno de nosotros debe estudiarlo, analizarlo, comprenderlo. Hemos colocado una diapositiva con una información oculta, con esa bendita madre que siempre está en el corazón del iniciado para guiarlo por el camino de la luz, del sacrificio consciente y del padecimiento voluntario. Después de tomarle alguna foto, de tomar alguna nota, me permito pasar al punto 4. Ellos están viendo bien. En el punto 4, el venerable nos enseña cómo despertar conciencia. Esta es la doctrina del amor. Del amor sincero, del mayor sentimiento y de la mayor fuerza que existe en la naturaleza, tanto cósmica, divina, como naturaleza humana.
La metodología que nosotros debemos emplear para despertar la conciencia es demasiadamente sencilla y simple. Autoobservación psicológica. Pero para que podamos hacer una auténtica observación psicológica, necesitamos comenzar por el principio, organizando nuestra psiquis. ¿Cómo podemos organizar la psiquis nosotros? Comprendiendo y corrigiendo primero nuestro cuerpo físico. Para eso tenemos que utilizar la observación. Observar el cuerpo físico. Nos enseña el maestro que debemos de observar y observado. Entonces nosotros, al estudiar nuestro cuerpo, le vamos a descubrir muchos errores de forma, muchas manías, muchas costumbres negativas que nuestro cuerpo ha aprendido. A sentarse mal, a caminar agachado como Homo sapiens, a tener vicios de posiciones. El cuerpo físico necesitamos prepararlo y enseñarle la gnosis, especialmente disciplina, porque aspiramos que él le vaya a servir a nuestro ser de punto de expresión. Hay necesidad de empezar a corregir los 5 sentidos del cuerpo físico. El sentido de la vista, educándola para no ver lo que nos hace daño. El sentido del oído, para aprender a escuchar lo que es conveniente y desechar lo que es chismes, malos entendidos y cosas negativas. El sentido del tacto, para nosotros, por tacto común y corriente y natural, poder evitar los malos manejos que podamos darle a ese sentido. El sentido del gusto, de verdad que tenemos que controlarlo y comenzar por analizar qué es lo que debemos comer para no ingerir sustancias negativas, tóxicas, licores, venenos, alimentos tamásicos. Esto requiere de mucha paciencia, les decía yo hace un instante, porque tenemos que buscar la posibilidad que ese cuerpo no degenere y tenga esa fuerza suficiente para que el ser pueda expresarse y pueda escuchar por esos oídos, ver por esos ojos y degustar lo que es necesario degustar por ese sentido. Igualmente el tacto. Necesitamos nosotros, los discípulos gnósticos, prepararnos entonces con la observación, corrigiendo de inmediato
todo lo que observemos que es negativo, no conveniente. De allí pasamos a la autoobservación para conocer la falsa personalidad, que no es tan fácil, porque hay que estar en recuerdo de sí mismo de instante en instante, ya que solo un instante que nos dormimos, el ego entra a ser el obstáculo de esa obra y de esa labor que estamos haciendo. Entonces él nos enseña esa doctrina del amor. Luego necesitamos nosotros avanzar aprendiendo a relajar el cuerpo, a relajar la mente, las emociones y los instintos dentro de nosotros mismos. De esa manera vamos avanzando, nos vamos preparando para poder tener una expresión adecuada a la doctrina que el Cristo nos enseña, al manejo permanente de las fuerzas que tienen que hacer presencia en todo momento en el comportamiento de nosotros. Vamos a pasar al punto 5. Punto 5. La doctrina samaeliana nos enseña a conocer al Cristo en la liturgia. Ya que esas fuerzas crísticas hemos ido aprendiendo a manejarlas y que hemos logrado preparar el mercurio de la filosofía y que hemos logrado con estos conocimientos a comprender que la liturgia es el camino que nos conduce al conocimiento crístico. Al conocimiento objetivo. Porque todo lo que nosotros hacemos como rituales, cadenas, vocalizaciones, meditaciones, análisis, reflexiones, tienen que ver con la liturgia. Esto hace que nosotros nos vayamos preparando objetivamente, porque hay que preparar, decíamos ahora, los mercurios. El mercurio viene a quedar preparado en primera instancia, produciéndole un choque sexual que solo lo logra la pareja que está interesada en hacer una obra auténtica, para que se produzca el fenómeno de la transmutación. El segundo
estado que corresponde al do, re, mi, fa, sol, la, si. En esa segunda octava musical se produce un choque maravilloso donde el azogue mercurial se forma, que no es otra cosa más que el Esiogehari o esperma sagrado que tiene toda persona para hacer una obra. En el segundo choque de orden sexual, donde retenemos nuestra energía y la transmutamos, es cuando aparece el alma metálica de la esperma. Esa alma metálica tiene tanto que ver con el enseminis, que es extraordinario el análisis que debemos hacer. Segundo, tercer choque, encontramos el enseminis, que ya es el tercer aspecto de la tercera octava superior, para que quede preparado el mercurio filosófico, el mercurio con el que vamos a hacer las creaciones, para que más adelante aparezca el fuego, o sea, el azufre, y se produzca el fenómeno de la sal. Entonces, cuando se forma la sal, azufre y mercurio, ya tenemos el arché listo y preparado para poder iniciar creaciones. Continuando esa labor, encontramos al antimonio, que es el artista, que es parte autónoma de nuestro ser, que es quien sabe fijar el oro en los cuerpos existenciales superiores que el iniciado gnóstico está realizando, de un cuerpo astral, de un cuerpo mental, de un cuerpo causal. Esto se logra practicando el Maituna intensamente. Nunca olvidar el basamento de la obra expresado en el artificio de conexión del Lingam Yoni sin derramamiento de las energías creadoras, que es el secreto secretorum de la obra que queremos realizar. Esto es una sagrada liturgia que estamos efectuando en nuestro interior, en nuestra psicología y en forma física y profundamente esotérica. Vamos a pasar al punto 6. Punto 6. El venerable
nos enseña a no hacerle oposición al mal, porque este mal se crece. Esta clave es tan extraordinaria y poderosa que nos permite a nosotros tener dominio puro sobre sí mismos hasta lograr la total limpieza de nuestro mundo interior de larvas, incubos, sucubos, dragones, fantasmas y por ende yoes que se manifiestan permanentemente en nosotros. Esto requiere de mucha reflexión, queridos hermanos, de mucha paciencia, de mucho análisis. Ojalá los hermanos que están atentos en la sala estuvieran lo más quieto posible para que podamos así nosotros desarrollar estos conocimientos, porque en medio de toda esa actividad, pues no hay más que alteración del sistema. Quiero que tengan la bondad de tomarle, si es de su agrado, una foto a lo que nos vemos en el espejo, a la oposición del mal, de esas entidades que cargamos, demonios que están ahí y que deben de tener, por supuesto, un desarrollo muy amplio en nosotros y que nosotros tenemos que eliminarlos, sacarlos de nuestro entorno, de nuestro comportamiento, de nuestra vida. Vivir alerta, percepción, vivir alerta, novedad. Resulta maravilloso, ya que el proceso es largo y muy tedioso. No es de la noche a la mañana que un iniciado puede darse el lujo de que su ser se pueda expresar a través de él. Para ello nos necesitamos preparar en serio, con suma seriedad y con el interés más grande de superación. Vamos a ir avanzando. En el punto 7, nuestro apreciado maestro nos enseña a esgrimir el cetro de poder. Es la palabra. El Lingam Yoni corresponde a la fuerza positiva y negativa. Sería bueno comprender cuál es el Lingam de Dios para hacer creaciones. Al investigarlo, hemos encontrado que el Lingam de Dios es el verbo, porque en el comienzo el verbo era Dios y estaba con Dios. Y todas las cosas
que han sido hechas por el Verbo, las ha hecho Dios cuando dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Cuando dijo, apártense las aguas de las aguas, y las aguas se separaron de las aguas. Cuando dijo, apártese el día y la noche, y apareció la noche aparte y el día aparte. Esto nos hace reflexionar a nosotros que el lingam de Dios es el verbo, es la palabra. Si nosotros observamos profundamente, nos damos cuenta que los mantras, que es el lenguaje sagrado de los iniciados, debe salir del verbo de alguien que haya fecundado la palabra y que tenga poder de creación con la palabra para que haya una creación. Basta con ordenar que se haga y se hace. Esto lo comprende el estudiante que ha comprendido en sí mismo el dominio y el control y equilibrio de la mente, de las emociones y de los instintos. Así podemos avanzar en estos estudios, en este camino. En este punto comprenderán todos ustedes, hermanas y hermanos, y así debemos enseñarlo, que no puede ni debe salir de una fuente agua dulce y después salir agua amarga. Esto metafóricamente quiere decir que nosotros no podemos estar maltratando con la palabra a la vida, a la creación, a la expresión de esa misma vida que es el Cristo en todo sentido. Vamos a pasar al punto 8. Punto 8. Aquí nuestro glorioso maestro nos enseña que la muerte del ego nos integra en una unidad. Esto hay que analizarlo con mucha paz y serenidad en nuestro interior. Ya que solo eliminando el ego adviene lo nuevo en nosotros. Y para ello se hace de importancia absoluta aprender a meditar. El venerable nos ha enseñado 10 reglas para la meditación, que nosotros con cierta autonomía y permiso hemos simplificado en 3 pasos muy interesantes, de los cuales me complace poder compartir con ustedes. El primero. El primer paso se llama retrospección. ¿Qué hacemos en la retrospección? Lo que hacemos allí es
descubrir nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, de sentir, de expresarnos. ¿Para qué hacemos eso? Para mejorar la memoria onírica. ¿Para qué más? Para nosotros podernos corregir, para autocriticarnos. Por supuesto que para autojuzgarnos. Es muy aconsejable hacer la retrospección en horas de la noche con una libretica donde pueda tomar notas. Ya que en retrospección vamos a lograr llegar hasta el momento donde en la mañana entramos al cuerpo y empezamos la vigilia, que ojalá no sea un sueño continuado en vigilia, que de verdad hayamos despertado. Así se hace la retrospección. Una vez que tenemos esos apuntes, nos dedicamos en el diario vivir a corregirnos. Si en la retrospección encontramos que somos mentirosos porque repetimos esa actitud, apuntamos allí, mentiroso, que somos vanidosos, orgullosos, mal pensados, mal hablados. Apuntamos en la libretica para nosotros corregirnos atentamente. Esta corrección se llama autoconocimiento de su comportamiento, con el fin de aceptarse como es o simplemente darse a la tarea de eliminar lo que no debe ser en el comportamiento de nosotros con el resto de la humanidad. Vamos a pasar al segundo punto de la preparación, que es el análisis. Aprender a analizarnos a nosotros mismos. ¿Por qué soy mentiroso? ¿Por qué recurro a falsear la verdad? ¿Lo hago por miedo? ¿Lo hago por debilidad? ¿Lo hago por agresividad? ¿O en qué condiciones actúo? Este análisis debe ser muy superlativo. Para uno de verdad corregirse en la forma de pensar, de sentir y de actuar. El que utiliza esta clave correctamente es de felicitarlo, porque en muy poco tiempo está caminando verticalmente, organizadamente y aprovechando sus estudios y conociéndose a sí mismo para tener el avance que se necesita. Vamos a pasar al tercer punto de la meditación, que es aprender a reflexionar sobre sí mismo, sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra esencia, sobre nuestra alma,
sobre nuestro espíritu. Entre ello, debemos reflexionar por qué nos hemos demorado tanto para autorrealizarnos, ya que tenemos 18 millones de años tratando de hacerlo, y allí el estudiante, el discípulo, se está dando cuenta por sí mismo del avance que tiene o de la nadidad interior que tiene. Esto tiene que ser claro y preciso en un comportamiento dado de una persona sincera, seria, que quiere avanzar en este camino. La reflexión siempre produce lampos de luz que el estudiante debe aprender a dirigir esos rayos de luz hacia áreas que ya ha estudiado de sí mismo y que son áreas oscuras. El área del pensamiento, el área del sentimiento, el área de las emociones. Debe entonces sufrir un cambio maravilloso y trascendental que hace que ese estudiante tenga control mental, emocional e instintivo para entrar en meditación. Cuando ponemos en estado pasivo la mente, las emociones y los instintos, se libera la esencia, la conciencia, y esta conecta con las fuerzas superiores y el resultado es maravilloso, extraordinario, para el bien de la gran causa, tanto de el estudiante como de los discípulos o compañeros del camino. Así que la meditación nos puede ayudar a nosotros a despertar la conciencia en absoluto y extraordinariamente. Nos puede ayudar a despertar los chakras, a oficiar en las iglesias de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de la Odisea. Esto que estamos hablando hay que llevarlo a los hechos en cada uno de nosotros. De lo contrario, sería simplemente una pérdida de tiempo. Vamos a pasar al punto 9. En el punto 9 de esta didáctica samaeliana nos enseña que la existencia real de nosotros está en una vida física y por lo tanto en una vida vital, astral, mental y causal, generada por el don de la palabra, de creación, haciendo de cada uno de nosotros una obra de extraordinaria belleza y maravillas espirituales.
Así vamos avanzando en los conocimientos necesarios para iniciarnos en los misterios crísticos. Vamos a pasar al punto 10. Punto 10 nos enseña a observarnos a nosotros tal cual somos y no a los demás, a los semejantes, cosa que es muy sutil esta enseñanza, pero trascendental en el desarrollo de la misma para el bien de la gran causa del pueblo gnóstico en general. Porque así, desarrollando esta enseñanza número 10, nosotros hacemos honor a la doctrina. Hemos colocado una diapositiva muy agresiva que quiero que ustedes la miren, la observen, para que nos demos cuenta que cuando nos observamos y luego nos autoobservamos, estamos frente a una terrible realidad de lo que realmente somos nosotros. Permítanme decirles que necesitamos comprobar que tenemos existencia real, comprobar que no somos una sombra pecadora, donde solo está la esencia embutida dentro del ego, haciendo lo que le gusta y manifestándose de la manera que quiere. Tenemos que vernos tal como somos para bajar un poquito la cabeza y recoger la sabiduría del piso, que es indispensable en la iniciación de un hermano, de una hermana gnóstica. Quiera Dios, hermanas y hermanos, y ustedes y nosotros, que podamos avanzar en estos estudios, no intelectualizándolos, porque de nada nos serviría, haciendo carne y sangre cada paso que demos en el avance espiritual que requiere estos procesos. Vamos al punto 11. Aquí en este punto vemos que nos enseñó que la muerte psicológica nos confirma en la doctrina del Cristo rojo de Acuario. Es decir, nos confirma la realidad de los mundos internos. Porque si nosotros logramos eliminar el monstruo llamado ego, trabajando como lo hace la madre por legiones y como lo hace el Cristo por cabezas de legión, encontraremos una profunda satisfacción muy espiritual en nuestra vida, en nuestro comportamiento para el bien de la obra de Dios en la tierra, para el triunfo del Cristo aquí y ahora. Mis apreciados hermanos misioneros, misioneras, queridos hermanos directivos que están
interesados en hacer de sus vidas una obra maestra, que es el mandato que tenemos para todos nosotros, comprendiendo de hecho que la gnosis tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. En el cuerpo de doctrina gnóstico están todas las enseñanzas entregadas por los maestros, incluyendo al Maestro Jesús. Están las enseñanzas del Talmud, las enseñanzas del Asilut. Todo esto requiere de mucho análisis profundo para lograr un trabajo concreto y definitivo en cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Necesitamos confirmarnos en la luz, confirmar la doctrina, ya que el que trabaja con el fuego, en vez de quemarse, se purifica. Y esto le lleva por el camino de las grandes realizaciones espirituales. Es muy aconsejable el trabajo en forma completamente equilibrada, mis apreciadas hermanas, hermanos. En la muerte, en el nacimiento, en el sacrificio, en la entrega incondicional para hacer esa obra que requiere de toda nuestra atención y así poder conducir a otros hermanos por el camino de la luz, por el camino de la autorrealización íntima del ser. Vamos a pasar al punto 12 y último de este análisis, de este estudio samaeliano. En el punto 12, el maestro Samael nos demostró en los hechos que la doctrina del Cristo rojo de Acuario es el mensaje del Buda Maitreya, con la cual busca salvar a la humanidad de la muerte segunda. La muerte segunda se produce en los círculos dantescos, especialmente en el 9º círculo de Urano, y pasar a Plutón ya con una limpieza para reiniciarse en los procesos de la vida espiritual. Por lo tanto, la gnosis siempre tiene, como ya les dije, cuerpo, tiene alma, pero hay que saber sacar el alma del cuerpo de la doctrina, que son los principios y valores que van quedando en el corazón del practicante de esta doctrina. En el corazón hay centro de gravedad permanente, lo que no ocurre en la mente. En nuestras mentes no hay centro de gravedad. Hoy decimos una cosa, mañana otra. Hoy aseguramos, prometemos, juramos fidelidad y mañana somos perjuros. Eso quiere decir que no hay centro de gravedad. Pero ya en el corazón están los valores, los principios, las fuerzas
que tienen que componer esa alma senciente para que el hombre se vaya formando esa idea y pueda ir desarrollando esa perla seminal que es su esencia y vaya desarrollando hasta llegar a ese embrión áureo que tiene que ver con el conocimiento auténtico del alma de creación de todos nosotros. Esto que estamos hablando tiene documentación en todas las obras de nuestros maestros. Lograr el espíritu de la gnosis para nosotros es trascendental porque necesitamos conquistar el quinto elemento de la naturaleza que se llama el éter. Eso es necesario saber qué es el éter, de dónde salen los taduas, de dónde salen los elementos de la naturaleza, de dónde salen los misterios de ella. Esto es necesario irlo escudriñando en todos nosotros. Ahora sí pasamos al 13º de estos puntos para que analicemos juntos. El quinto de los 7 nos enseña o nos enseñó en general el conocimiento del hombre auténtico a través de la magia sexual, ya que él, como el egresado de la escuela faraónica de Egipto, es el alquimista de los más extraordinario de los últimos tiempos. Entonces nosotros estamos valorando las enseñanzas que se nos han dado, las enseñanzas que nos han entregado, para darnos cuenta hasta dónde hemos avanzado, qué es lo que sabemos sobre nosotros mismos, porque el conocimiento entregado por el maestro Samael sobre el árbol de la vida es extraordinario. Sobre la magia, tanto amorosa, del amor como sexual, es el camino a realizarse cada quien de nosotros. Apreciados hermanos, distinguidas damas que nos escuchan, quiero reiterarles mi agradecimiento sincero y decirles que tengamos un feliz año, un feliz fin de año adecuado y en lo que podamos estar atentos a servirles con el mayor de los gustos. Hasta aquí mis palabras, mis hermanas y hermanos, hermano Darío y demás hermanos. Felicitaciones por la organización de esta convivencia que sin duda habrá marcado un antes y un después para muchas personas que les gusta esta doctrina y que quieren hacerse a ella, nacer en ella de agua y de espíritu. Paz inverencial. Paz inverencial. Venerable Maestro Aarón, Póngala plena. queremos Señor. agradecerle profundamente por su intervención, por su mensaje, por su hondo y profundo sentido del conocimiento que nos ha entregado. Un Dios le pague. A ustedes, hermanos, por darnos la oportunidad de expresarles nuestros puntos de vista doctrinales, los cuales les auguro muchos éxitos a todos ustedes, hermanos, grandes triunfos en el comportamiento diario y en el desarrollo, ante todo, de cada uno de ustedes. No se olviden que la obra hay que empezarla de adentro hacia afuera. Es cierto que tenemos que ayudarle a la humanidad, es cierto y de toda verdad, pero
hay necesidad de expresar lo que estamos haciendo, lo que estamos cristalizando en nosotros, para que no nos queden nostalgias de que me preocupé tanto por los demás, pero no hice nada por mí mismo. Tengan la bondad de comprender lo que estoy diciendo. Muchas gracias, repito, Darío. Un saludo y un abrazo para cada una de las hermanas allí reunidas, a cada uno de mis hermanos, de sus esposas, sus familias. Que Dios los cuide, los proteja, que nuestro amado y glorioso Maestro Samael derrame en ustedes sus bendiciones. Nuestro bendito Maestro Laxmi Daimon les dé la inspiración que ustedes necesitan para seguir adelante como esos discípulos fieles de la doctrina gnóstica en estos tiempos de bancarrota de todos los valores que dignifican al ser humano. Es un honor que cuesta mucho sacrificio ser gnóstico dentro de estos parámetros de la sabiduría esotérica crística. Así que, pues, no tengo más que decir que haya muchos triunfos, tanto físicos como espirituales, para todos ustedes, hermanos. Muchas gracias, maestro, y en nombre del pueblo gnóstico de los Estados Unidos, queremos agradecerle profundamente y queremos decirle que ojalá pudiéramos contar con su presencia aquí física en cualquier momento, si el cielo nos los permite. Muchas gracias, hermano. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, maestro. Muchas gracias. Hasta luego, mi hermano. Pasen Paz bien. inverencial. Paz inverencial. Bueno, Tengan, se nos había olvidado eso. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Alguna inquietud? Perdónenme que no lo dije antes, pero ya ustedes conocen que después de una pequeña disertación puede haber una profunda conversación entre todos nosotros. ¿Alguien que quiera preguntar al maestro? Dicen que todo quedó claro, maestro. Solo quieren expresarle su agradecimiento por su enseñanza, venerable. Muchas gracias a ustedes. Paz inverencial. Puedes conectar aquí. Hay que, para terminar de Hermano, queremos la agradecer. grabación.